Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. 1:23 vía Onda Cero y también vía Onda Cero.es, aunque bueno, estamos teniendo problemas con nuestra página web, nosotros y otras muchas tantas webs del mundo, por un problema informático a nivel planetario que abrimos ahora y que también se puede ver vía YouTube en youtube.com/Borja Tosar. Borja Tosar, buenos días. Muy buenos días, Lara, ¿qué tal? Óscar Blanco, buenos días. Hola, muy buenas. Mira, quien esté ahora mismo conectado a youtube.com/Borja Tosar verá que si lo ve rápido, dice, ahora nos van a dar el tiempo aquí, porque parece esto, los chicos del tiempo. Lucirá el sol en la península ibérica. A ver, vamos a hablar del eclipse de sol, de ese mordisco que le va a dar la luna al sol el jueves. Sí, así es. Tenemos un eclipse parcial. Eso significa que el sol va a estar tapado parcialmente. Eso es lo que indica, claramente. En otras zonas del mundo, este eclipse va a ser lo que se llama un eclipse anular. En Canadá, una zona de Groenlandia, en el Ártico, una pequeña franja va a ser anular. Eso significa que la luna va a pasar por el centro del sol y va a quedar libre, digamos, el borde del sol, porque la luna... Eso tiene que ser maravilloso de ver. Sí, aquí hubo uno de esos en 2005. Hubo un anular en la península ibérica. Pero aquí va a ser parcial. Entonces, esto que quien lo esté viendo... Ay, de verdad, YouTube, conéctense a YouTube ahora mismo, porque es mucho más fácil de entender. Ellos lo explican fenomenalmente bien en la radio, que son gente de radio, pero es que además, si vemos esa representación del sol, bueno, ¿representación o qué vemos exactamente? Sí, esto Sí, es una simulación. Una simulación del sol y de ese eclipse, como cuando muerde un cachito de sol la luna. Sí, hay que decir que, como veis, como quien lo pueda ver después, se ve que solo es un pequeño mordisco. La luna interfiere entre la Tierra y el Sol, en este caso parcialmente, y vemos eso. No vamos a notar absolutamente nada. No vamos a percibir absolutamente nada, salvo que tengamos algo que luego daremos unas pistas para poder observarlo. Pero no es algo que podamos ver o vayamos a sentir que baje la temperatura, que baje la intensidad de la luz. No, porque es muy leve este pequeño mordisco, ¿no? Aparte, el jueves, según Meteo Galicia, va a hacer un día un día despejado, incluso de calor en A Coruña, que parece ser que algún día hizo calor en A Coruña, algún día, pero no, de momento yo no tengo constancia. Parece ser que a partir del jueves sí. Pero bueno, con la previsión de Meteo Galicia sí que es verdad que no es un eclipse espectacular, lo que dice Óscar, o sea, no es un eclipse de estos, porque hay que tener mucho cuidado. Piensas un eclipse, habrá quien piense que se va a oscurecer totalmente o se va a notar. No hace falta que enciendas las luces del coche a la hora del eclipse, que son más o menos las 11:30, es cuando está más o menos el máximo del eclipse aproximadamente. O sea, no se va a notar nada a simple vista, o sea, disminución de brillo, ni de temperatura, ni nada. Y luego también una cosa muy importante, a simple vista no se ve y no se debe observar. Esto es importante. O sea, nunca se debe mirar al sol. Los ojos claro, no es un mito esto, no es una exageración. Hace daño, realmente hace daño. Sí, hace mucho daño y puede ser, porque además una de las cosas que te ocurre cuando se estropea el ojo es que no duele. O sea, en el momento no duele y luego sigues viendo el sol. Esto nos pasa muchas veces, seguramente te ha pasado muchas veces cuando estás mirando mucho una luz en casa, una bombilla que brilla mucho, o cuando estás muy en casa, una luz artificial, estás mirando, luego ves eso blanco en tu campo de visión durante un rato, ¿no? Sí, o te deslumbra un coche, por ejemplo. O te deslumbra un coche. Pues si estás mucho tiempo mirando el sol, te puede pasar eso de por vida. Entonces, no un ratito y luego que te pase. Entonces, de verdad, no merece la pena. No se va a ver y observar al sol con eclipse o sin él, malo. Con eclipse mucho peor, porque resulta que el ojo, por una parte, puede detectar una cierta disminución de brillo, abre más aún la pupila y entran aún más los infrarrojos, que es lo que puede dañar la fonda de la retina y dejarte con una ceguera parcial, ¿no? Entonces, que nadie se le ocurra ni observar a simple vista, malo. Y ya con cualquier cámara de fotos, cualquier telescopio, cualquier prismático es peor. Ceguera segura, inmediata. O sea, vale. Entonces, estamos metiendo aquí el miedo a la gente lo hacemos con razón, con lógica y con razón. Hay herramientas para hacerlo de forma segura. Exacto, porque dirá la gente, entonces, ¿para qué nos habláis de un eclipse que no se puede ver? Bueno, pero primero contamos lo voy a enseñar. Vaya directamente. Voy a enseñar una locura.
una herramienta que todos tenemos en casa que podemos utilizar para ver este eclipse. Venga. Quien lo esté viendo, a ver, descríbelo, Lara. Es una espumadera. Una espumadera de cocina de toda la vida. Sí, se ve muy limpia, Óscar Blanco. Se ve limpísima. La limpió para la ocasión, fijo. Hay un fenómeno que se llama... Yo creo que de hecho la buscó para la ocasión, no sabía dónde estaba. Sí. No. Estaba limpia, por supuesto. Espera, pues mira, ¿cocinas, Óscar? ¿Cocinas? Sí, bueno. No, y en friega, serio, por ¿cocinas? Lo que se ve también friega. Nos turnamos, pero sí. Cocino. Bueno, como se debe. Muy bien, así me gusta. De hecho, debería estar cocinando ahora, pero por estar aquí en directo no puedo. Pero pero eso te lo van a perdonar, hombre. Voy a explicar esto, porque una espumadera de cocina, bueno, cualquier objeto que le hagamos un agujerito, de hecho se conoce como el efecto pinhole, que en inglés viene a ser algo así como agujerito, pues una cartulina con agujero de unos 2-3 milímetros, no mucho más, proyectando la sombra de esa espumadera en el suelo, en un folio o en un cartón con ese agujerito, vamos a ver un efecto que es como la forma del eclipse, pero proyectado, como si fuese un proyector de diapositivas, simplemente. Ajá. Vamos a ver, la sombra es curiosa, va a ser ese sol parcialmente eclipsado. Es decir, no hace falta ningún tipo de óptica para hacer esto. Con óptica se puede hacer también esta proyección. Podemos usar unos prismáticos, le ponemos la tapa de un lado, en el otro dejamos libre, proyectamos a un folio lejano, a 1 metro más o menos, enfocamos. Y se va a ver reflejado También vamos a ver el eclipse. Es una forma de ver indirectamente el eclipse. Vale, proyección del sol con binoculares. Okay. Pero siempre indirecto, nunca directo. O sea, estamos hablando de poner los prismáticos, apuntar hacia el sol y no poner nunca el ojo ni acercar los ojos a donde está saliendo la luz, sino que poner una cartulina y ni el dedo, que te lo quema. En la cartulina. Sí, el dedo también. De hecho, una vez, no sé si fue un eclipse y tal, el dedo te lo quema. Se le derritió la tapa de detrás, dejó la tapa de... ¡Ostras! Sí, la tapa hay que ponerla delante, no detrás. Claro, porque si la pones detrás se te quema, que eso le pasó a Óscar una vez. Espérate, delante le llamamos a... delante de la lente. Delante de la lente. Vale, no en la parte donde ponemos el ojo, sino la parte final. Exactamente. Vale. También hay la opción de seguirlo a través de streaming, de directos que va a haber en diversos lugares del mundo. Yo voy a intentarlo desde Trevinca. Bien. Te pasaré, Lara, el enlace para que lo anuncies el jueves. Y lo compartiremos a lo loco. Y lo compartimos. Y a ver qué tal. Estamos viendo en youtube.com/Borja Tosar, pues cómo se proyecta eso indirectamente el eclipse en un papel, una superficie blanca. Es una pasada. Esta imagen es muy curiosa. Y yo me estoy acordando de que esto lo hice yo en clase una vez, en el cole, hace 1000 años. Sí. Pues esto está guapísimo. ¿Para un eclipse también? Sí, yo creo que algo así, algo me suena, ¿eh? Sí. Mira, además estamos viendo hay una galleta. Puedes usar es espumadera, ¿no? Sí, una espumadera. Espumadera. Pues puedes usar una espumadera porque tiene agujeros, pero tú haces un folio. A ver, si no tienes muchos conocimientos de observación solar, ni telescopio, ni eres un friki como Óscar y yo, lo mejor que puedes hacer de verdad es haces un agujerito en un folio, una cartulina muy pequeño, lo dejas, lo apuntas hacia el sol, pones otra superficie detrás para hacer una proyección y ahí lo verás pequeñito, ¿no? Se puede hacer con espumadera, se puede hacer con una galleta, estamos viendo en internet, una galleta que tiene agujeritos y se ve el eclipse y claro, se ve proyectado en la sombra, tienes que darle alguna forma sombra y se ve proyectado como tengo por aquí preparado, se ve así, el eclipse se va a ver pequeñito y se ve algo tal, ¿no? Si no tienes más experiencia, no hagas nada más, lo ves por internet o tal, porque realmente es peligroso. Para niños, muy, muy peligroso. O sea, que a nadie se le ocurra darle unos prismáticos a un niño y ver el porque además o dejarlo suelto. Te giraste y lo miró al sol y ya está. Porque un segundo de prismáticos o de cámara de foto, de objetivo, de cualquier tipo de lente ofuscando al sol es ceguera inmediata. Vale. Entonces, recordemos que gafas de sol no valen, o sea, esto no se protege con eso. Porque a mí me preguntaban, bueno, pero si usas gafas, pues no, tampoco. No, eso hace falta gafas de eclipse. Entonces, a simple vista, si no las tienes, ya nada porque no las vas a conseguir. A simple vista solo se pueden ver los eclipses totales, cuando están en totalidad. Y eso no va a ocurrir hasta el 2026 aquí. Así que por ahora... 2026. Recordamos para la gente que ya está vacunada, porque lo estaba viendo ahora y me hizo mucha gracia porque te ponía, no, es que no se deben observar los eclipses de sol, no se deben observar con radiografías ni con disquetes. Y yo, pero las radiografías solo te las dan en CDs y si te las dan y tal, ¿no?
Entonces, joder, esto es ya muy, muy viejo. O sea, los disquetes, ni con radiocasetes. Las radiografías. Pero nada, bueno. No valen radiografías, no valen cristales ahumados, no valen gafas de sol, no valen disquetes, no vale absolutamente nada que no sean unas gafas de eclipse o filtros específicos ya de astrónomos. Espumadera para reflectar. Muy bien. O un agujerito en un papel para proyectarlo. Muy bien. Chicos, lamentablemente pues es la 1:32. Si no, dice que se nos ve pálidos. Dice Noah Spencer que los astrónomos solo os ponéis al sol con eclipse, claro. Y también dice que solo usa la espumadera para eso. Nos ponemos morenos, ¿eh? Borja y yo somos, creo, de piel morena, no hay problema. Sí, yo soy así, morenocho ahí de... Ya con la luz de la luna, nada más ya os ponéis morenos. Bueno, estaremos pendientes de Pena Trevinca, ¿vale? Del Observatorio Óscar, y también estaremos pendientes de seguirnos pendientes del canal de YouTube de Borja Tosar, donde están los astrotrastornados de los viernes, y además se pueden recuperar estos maravillosos espacios del planetario de Más de Una Coruña aquí en Onda Cero, que son fantásticos, y luego vistos al paso de unos días, pues todavía es como las lentejas, mejor. Adiós. Muchas gracias, Lara. Chao. Chao.